Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desentrañamos los secretos del mundo del entretenimiento y desmenuzamos las historias más jugosas. ¿Cómo están? Espero que genial. Yo, la verdad, estoy súper emocionado por el vídeo que les traigo hoy. Prepárense porque esto va a ser épico. Literalmente de proporciones legendarias. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado ardiendo en las redes sociales y en el corazón de los amantes de las series turcas. Un tema que ha generado más conversación que el último capítulo de tu novela favorita. Ya el título les da una pista, pero les prometo que la historia completa es mucho más impactante de lo que se imaginan. Hoy vamos a desentrañar el misterio del Engin en Shock, la reacción que dejó a Tuba Büyüküstün, sí, la mismísima Tuba. Literalmente sin palabras. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que provocó semejante asombro, tal punto de dejar a una actriz de la talla de Tuba en estado de shock? Prepárense para descubrirlo porque la verdad, como siempre, es más fascinante que la ficción. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de intrigas, quiero pedirles un pequeño favor, un gesto que significa mucho para mí. Si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal. Es completamente gratis. Y de esa manera, no se pierden ninguno de mis vídeos, todos hechos con mucho cariño y dedicación para ustedes, para que disfruten y se mantengan al día con las últimas novedades. Activen también la campanita de notificaciones, así YouTube les avisará cada vez que subo un vídeo nuevo. Me ayudarían muchísimo. Y ahora sí, comencemos a desvelar este enigma. Para entender la magnitud de este shock, tenemos que viajar en el tiempo, retroceder un poco en la línea temporal y situarnos en el contexto. Imaginen por un momento el universo de las series turcas. Un universo donde el drama, el romance y la pasión se entrelazan de una manera única, cautivando a millones de espectadores en todo el mundo. Y en este universo brillan con luz propia dos nombres, Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Tuba, para aquellos que aún no la conocen, es una actriz turca de renombre internacional. Belleza, talento y carisma son solo algunas de las palabras que la describen. Ha protagonizado innumerables series y películas exitosas, desde Así hasta Kara para Aşk, conquistando corazones con cada interpretación. Su mirada, su elegancia, su capacidad para transmitir emociones profundas la han convertido en un ícono de la televisión turca y en una de las actrices más queridas y respetadas del mundo. Y del otro lado de la moneda, tenemos a Engin Akyürek. Otro actorazo con una trayectoria igualmente impresionante y una base de fans que rivaliza con la de cualquier estrella de Hollywood. Conocido por su versatilidad, su intensidad y su capacidad para meterse en la piel de personajes complejos y cautivadores, Engin ha demostrado ser un maestro de la actuación. Desde Fatma Gül'ün Sükuene hasta Sefirin KZ, ha dejado una huella imborrable en la pantalla, ganándose el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Ambos, Tuba y Engin, son mega estrellas en Turquía y por supuesto, en todo el mundo, especialmente aquí, donde sus novelas y series han conquistado a millones de espectadores. Son sinónimo de éxito, de calidad, de un buen rato garantizado frente a la pantalla. Ahora imaginen la expectación, la efervescencia, el entusiasmo que se desató cuando se anunció que estos dos gigantes de la actuación turca, dos de los nombres más importantes de la industria, iban a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Explosión. La noticia fue como un tsunami, arrasando las redes sociales, los foros de discusión y cada rincón del mundo del entretenimiento. Los fans enloquecieron, las expectativas se dispararon, y la ansiedad por ver el resultado final alcanzó niveles estratosféricos. Y no solo eso. El proyecto en cuestión, el que reuniría a Tuba y Engin, prometía ser diferente. Se hablaba de una historia con mucha química, mucha pasión, mucha emoción, y obviamente muchos momentos dramáticos. Se rumoreaba que la serie abordaría temas complejos, que desafiaría los límites, y que mostraría a los dos protagonistas en facetas completamente nuevas. Todo el mundo estaba ansioso por ver el resultado de esta colaboración de ensueño. Y aquí es donde entra en juego el famoso shock de Engin. Es el momento en que la leyenda nace. Es el punto de inflexión que convirtió una simple expectativa en una verdadera explosión mediática. La historia, al parecer, se centra en, bueno, no les voy a spoilear todo el argumento, porque quiero que entiendan la magnitud de lo que pasó. Quiero que sientan la misma curiosidad, la misma emoción que sentí yo cuando me enteré de todo esto.
Pero digamos a grandes rasgos, que la trama gira en torno a una serie de acontecimientos que pondrán a prueba a los personajes, que los obligarán a enfrentarse a sus demonios, y que los llevarán al límite de sus emociones. Y dentro de esta trama, hay una escena en particular, que involucra a Engin y a Tuba. Una escena que, según lo que se ha filtrado, fue tan intensa, tan inesperada, que dejó a todos boquiabiertos. Una escena que literalmente cambió el curso de la producción. Y cuando digo todos, me refiero a todo el mundo. El equipo de producción, los demás actores, los directores, los técnicos de sonido, los maquilladores, los encargados del catering, y por supuesto, la propia Tuba. La reacción de Tuba fue algo legendario. Fue el momento que, por lo que se dice, quedó grabado en la memoria de todos los presentes en el set. Literalmente se quedó sin palabras. La gente del set cuenta que se detuvo la filmación, que el silencio se hizo presente, que el aire se cortaba con un cuchillo y que la expresión de Tuba era indescriptible. Sorprendida, asombrada, con los ojos bien abiertos, y por lo que se dice, también un poco sonrojada. ¡Guau! Imaginen la escena, una actriz de la talla de Tuba Büyüküstün, conocida por su profesionalismo y su control emocional, completamente paralizada, sin poder articular palabra, ante lo que acababa de presenciar. Algo extraordinario había ocurrido. ¿Qué fue lo que pasó exactamente en esa escena? Bueno, aquí es donde las versiones difieren y donde la leyenda comienza a tomar forma. La información oficial es escasa, y los rumores abundan. Cada uno tiene su propia interpretación, cada uno añade su granito de arena a la historia. Lo que sí sabemos por fuentes cercanas al rodaje, es que la escena fue muy fuerte, muy impactante. Se habla de una química explosiva entre Engin y Tuba, una conexión que traspasó la pantalla y que dejó a todos con la boca abierta. Una conexión que fue más allá de lo profesional y que generó una tensión palpable en el ambiente. Algunos rumores sugieren que la escena fue tan intensa, que incluso hubo que interrumpir la grabación varias veces para que los actores pudieran recuperarse del impacto. Se dice que la energía que emanaba de la escena era tan fuerte que incluso los miembros del equipo técnico se sentían afectados. Otros cuentan que la escena era tan osada, tan atrevida, que la producción dudó en incluirla en el corte final, temiendo las reacciones del público y de la censura. Pero lo que sí es seguro es que el shock de Engin dejó una huella imborrable en el set. La reacción de Tuba, que no pudo articular palabra durante varios minutos, se convirtió en leyenda, en el tema de conversación principal entre los involucrados y en el germen de la creciente expectativa del público. Se convirtió en el secreto mejor guardado de la producción y en el anzuelo perfecto para despertar la curiosidad de todos. Y a partir de ese momento, la expectativa por el proyecto creció exponencialmente, alimentada por el misterio y la intriga. ¿Pero por qué esta escena generó tanta conmoción? ¿Qué fue lo que hizo que Tuba reaccionara de esta manera? Bueno, hay varios factores que entran en juego, una tormenta perfecta que culminó en este shock, que ha dado la vuelta al mundo. Primero, como ya dije, la química entre Engin y Tuba es innegable. Son dos actores con mucho talento, con una gran presencia escénica y con una química que se puede sentir a través de la pantalla. La sola idea de verlos juntos era suficiente para emocionar a sus fans, pero lo que ocurrió en esa escena elevó la apuesta a niveles estratosféricos. Su conexión es innegable y eso, sin duda, contribuyó a la intensidad de la escena. Segundo, la escena en sí parece ser bastante arriesgada, algo que el público turco, y el de otras partes del mundo, no está acostumbrado a ver tan abiertamente en las producciones televisivas. Las series turcas, aunque han evolucionado mucho en los últimos años, suelen ser bastante conservadoras en cuanto a escenas de intimidad y sensualidad. Por lo tanto, una escena tan atrevida, tan explícita, tan cargada de tensión sexual, era algo completamente inusual y sorprendente. Y tercero, y quizás el más importante, es que Engin, según las malas lenguas, se lució. Se superó a sí mismo. De una manera que nadie esperaba. Engin, con su entrega, con su intensidad, con su, digamos, habilidad, demostró ser un actor con una capacidad de interpretación excepcional. Y eso, sumado a la reacción de Tuba, generó el shock que estamos comentando. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay quienes aseguran que Engin sorprendió a todos con su entrega, con su intensidad, con su, digamos, osadía. Que se atrevió a romper los límites, a explorar nuevas facetas de su personaje, a mostrarse de una manera que nunca antes habíamos visto. Que demostró ser un actor con una capacidad de interpretación excepcional,
capaz de transmitir emociones complejas y de conectar con el espectador de una manera visceral. Y eso, sumado a la reacción de Tuba, generó el shock que estamos comentando. Pero, ¿qué podemos esperar del proyecto en sí? ¿Qué podemos esperar de esta serie que ha generado tanta expectación? Bueno, por lo que hemos visto en los trailers y en los avances, la serie promete ser una montaña rusa de emociones. Drama, romance, suspenso, traiciones, secretos del pasado, y por supuesto, mucha pasión. La química entre Engin y Tuba es palpable y la historia parece ser muy interesante y profunda. La verdad, la espera es agonizante. Todos queremos ver esa escena que dejó a Tuba sin palabras. Todos queremos ver la magia que Engin desató en el set. Todos queremos vivir esa experiencia que ha generado tanta expectativa. El morbo es inevitable, la curiosidad es insaciable. Queremos saber qué fue lo que pasó. Queremos ser testigos de ese momento que ha marcado un antes y un después en la carrera de estos dos grandes actores. Y ahora, después de haberles contado toda esta historia, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué fue lo que Engin hizo o dijo que dejó a Tuba en ese estado de shock? ¿Qué secretos esconde esa escena que ha generado tanta controversia? Lamentablemente, la respuesta no es tan sencilla. La información oficial es escasa, y los rumores abundan. La producción ha mantenido un hermético silencio, alimentando aún más la intriga. Las fuentes cercanas al rodaje son cautas, evitando revelar detalles que puedan arruinar la sorpresa. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que esta escena fue un momento clave en la producción, y que la reacción de Tuba dejó una huella imborrable. Las teorías son muchas, las especulaciones abundan, y la imaginación vuela. Algunos sugieren que la escena implicó un grado de intimidad y sensualidad que nunca antes se había visto en la televisión turca. Otros, más atrevidos, afirman que Engin se despojó de todo pudor y se entregó por completo a su personaje, sorprendiendo a Tuba con su intensidad. Pero, más allá de las especulaciones, lo que queda claro es que esta escena es un reflejo del buen trabajo actoral. De la capacidad de transmitir emociones, de conectar con el espectador, de crear una atmósfera que te atrapa y te deja sin aliento. Y creo que en este caso, Engin y Tuba lo lograron a la perfección. Demostraron ser dos profesionales que con su talento, han logrado crear un momento que quedará grabado en la memoria de todos los que formaron parte del rodaje y que seguramente cautivará a millones de espectadores. En mi opinión, todo esto demuestra el poder del buen trabajo actoral, la capacidad de un actor para interpretar y para hacer sentir. Así que, ¿qué más puedo decir? Estamos todos ansiosos por ver el resultado final. Esperamos con ansias el estreno de la serie. Espero que cumpla con las expectativas y que nos regale momentos inolvidables. Y por supuesto, espero que la famosa escena esté a la altura de todo el revuelo que ha generado, aunque lo más probable es que lo esté. Pero bueno, para no hacer más larga la espera, ya creo que les he dado suficiente información para que la imaginación vuele, para que se hagan una idea de lo que se viene y para que empiecen a teorizar sobre lo que pasó. Y ahora sí, es hora de cerrar el vídeo, pero no sin antes compartir mi opinión personal. Hemos hablado del Engin en shock, de la reacción épica de Tuba, y de todos los rumores y misterios que rodean esta famosa escena. Hemos especulado, hemos analizado y sobre todo, nos hemos divertido con toda esta historia. Espero que les haya gustado este vídeo. Espero que les haya parecido interesante, entretenido y sobre todo, que los haya dejado con ganas de más. Que los haya dejado con la misma intriga que siento yo, con las mismas ganas de descubrir qué es lo que realmente ocurrió en esa escena. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Son ustedes quienes hacen posible que este canal siga creciendo y que podamos seguir compartiendo estas historias que tanto nos apasionan. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué esperan de esta serie? ¿Creen que la escena será tan impactante como dicen? ¿Qué opinan de Engin y Tuba como pareja actoral? ¿Qué teorías tienen sobre lo que pasó en esa famosa escena? ¿Creen que la serie romperá récords de audiencia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. No se corten, expresen sus ideas, compartan sus teorías. La caja de comentarios es de ustedes. Quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que me ayudarían muchísimo si le dan me gusta a este vídeo.
Si les gustó el contenido, si disfrutaron de la historia, no duden en dejar su pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que les guste el mundo del entretenimiento y que sean fanáticos de las series turcas. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. No se pierdan los próximos vídeos, que vienen cargados de sorpresas. Muchas gracias por todo, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.